Prueba estandarizada 2025, Colegio Técnico, Estadística. Ítem 32. La siguiente representación gráfica muestra la distribución de datos correspondiente a la distancia diaria en kilómetros recorrida por una persona ciclista durante un mes. Además muestra el periodo de esos datos, o sea 45 es el periodo de acuerdo a lo que nos están diciendo. Vean que hay colilla hacia el lado derecho, eso significa que hay una simetría positiva. Si hay una simetría positiva, recuerden que eso significa que el promedio es mayor a la mediana o que la mediana es menor al promedio. Entonces veamos lo que nos dicen las opciones. De acuerdo con la información anterior, la mediana de esos datos es, entonces la mediana es menor que el promedio y el promedio es 45, entonces la mediana es menor que 45. Entonces la opción B. Eso es todo en este ejercicio. Ítem 33 y 34. Nos dice lo siguiente, considere la siguiente información. La siguiente tabla muestra algunas de las medidas de posición referentes a la cantidad total de agua en litros consumida en 160 casas en una ciudad al finalizar un mismo día. Dice que las medidas de posición son el mínimo 80, máximo 400, moda 150, mediana 180, promedio 200, primer cuartil 140 y tercer cuartil 250. Aquí tenemos que tener cuidado en algo. Vean que esto corresponde a la cantidad de litros, no a la cantidad de casas. ¿Okay? Son 160 casas analizadas, pero esto es la cantidad de litros de agua consumidas en esas casas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es primero esta distribución. Nos dicen que el mínimo es 80. Dice que el primer cuartil es 140. Dice que la mediana es 180. Dice que el tercer cuartil es 250 y el máximo decía que era 400. Recuerde que eso es muy importante porque eso nos dice que aquí está el 25% de la información, aquí está el otro 25% de la información, aquí está el otro 25% y aquí está el otro 25% de la información. ¿Ok? Ahora bien, nos dice la cantidad total de agua consumida en cada una de al menos 120 de esas casas al finalizar el día fue mayor que, necesitamos garantizar el consumo de agua en 120 casas. Recordemos que son en total teníamos que eran 160 casas, eran total 160 casas. Entonces, 160 dividido entre cada una de las secciones de los cuartiles, eso nos da, dividido entre 4, nos da 40 casas por sección. Entonces yo sé que de 80 a 140 hay 40 casas. De 140 a 180 hay otras 40. Aquí hay otras 40 y otras 40. Yo necesito garantizar en al menos 120 casas que se consumió fue mayor o igual a 140. Vamos a ver si la de 140 se nos confirma. De más de 140 hay 120 casas, 40, 40 y 40, efectivamente. Hay 120 casas que consumen más de 140 litros. Esa sería la respuesta correcta. Vean que en 180 no nos funciona porque en 180 solamente tenemos 40 y 40, tenemos 80 casas. Entonces no nos funciona. Y en la de 250 solo tenemos más de 250, solamente tenemos 40 casas y necesitamos garantizar el consumo de 120 casas, o sea, 120 casas puedo asegurar que consumen una cantidad mayor a 140 litros. En el ítem 34, que se responde con el mismo cuadro, nos dice, con certeza, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una cantidad total de agua que en ninguna de las 160 casas pudo haberse consumido al final de ese día? Ok, son 450. ¿Por qué 450? Porque nos dicen desde el principio que el máximo es 400, o sea, lo máximo que llega a consumir una casa son 400 litros. Entonces no es posible que ninguna casa haya consumido 450, porque el máximo había sido los 400. Entonces la respuesta correcta en este caso es 450, porque vea que la pregunta era ninguna, o sea, no es posible que alguna haya consumido 450. Ítem 35. La siguiente tabla muestra el porcentaje de cada uno de los tres componentes que se consideraron calificar el desempeño de cada una de las personas trabajadoras en una empresa de tecnología. Asimismo, se muestra la calificación obtenida por componente en una escala de 1 al 100 del desempeño del aula, o sea, esto es del aula. Entonces, además, la nota final de ese desempeño corresponde a una media aritmética ponderada de los tres componentes.
Nos están preguntando, de acuerdo con la información anterior, cuál es la nota final del desempeño de Laura. Entonces, recordemos que en este caso, una media ponderada, simplemente lo que tenemos que hacer es agarrar, en este caso, la calificación, 78, y multiplicarla por el peso, en este caso 40, más 85 por su peso, que es 35, más el 90 por su peso respectivo, que es 25, dividido entre el total de pesos, y la suma de todo esto es 100. Entonces, dividido entre 100. Eso nos daría la calificación de Laura. Entonces, en este caso, eso nos daría el siguiente resultado. Vamos a ver. Sería entonces 78 multiplicado, dijimos que por 40, más 85 multiplicado por 35, más 90 multiplicado por 25, todo dividido entre 100. Eso nos da una calificación de 83,45. 83,45. Entonces buscamos la opción, es la opción A. Ahí tenemos la calificación que tiene Laura. Eso sería todo en ese ejercicio. Ítem 40. La siguiente tabla muestra, vamos a ver, muestra las medidas de posición referente al tiempo en minutos que tardó cada día una persona en realizar un ejercicio físico durante un mes. Dice que el mínimo es 45, o sea, al menos una vez duró 45 minutos. La moda de 55, o sea, el tiempo que más veces repitió fue de 55 minutos. Y el máximo 65, o sea, al menos una vez duró 65 minutos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue? Vamos a ver, dice, ¿cuál fue el mayor tiempo, la mayor cantidad de tiempo que tardó la persona en realizar un ejercicio físico en al menos un día de ese mes? De 65. Eso fue, al menos una vez duró 65 minutos. Entonces, en este caso, la respuesta es 65. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Eso sería todo para la parte de estadística en esta parte.